Hay muchas cosas pasando en Wall Street ahora mismo. Adobe sigue perdiendo miles de millones de dólares en cotización en bolsa. Netflix está comenzando a preocupar a los inversores. Trump aparece en China con los CEOs de las grandes tecnológicas de Estados Unidos y el mercado comienza a asumir que Estados Unidos e Irán podrían por fin llegar a un acuerdo. Y ojo, aunque el S&P 500 está cerca de máximos históricos, no quiere decir que no estén ocurriendo cosas importantes por debajo de la superficie. Y es que debemos tomar en consideración algo. Wall Street está evaluando al mercado de forma muy distinta ahora, muy diferente a lo que fue hace 5 años. Está tratando de determinar quién será que va a dominar la inteligencia artificial de aquí al futuro. ¿Quién será que se quedará con el poder geopolítico realmente? ¿Y cuáles serán los negocios y compañías que van a prevalecer y a crecer frente a las situaciones del mercado actual y las que se podrían venir a futuro, tomando en consideración que se ponga peor? Así que quédate para que puedas ver esta información. Antes, si querías editar las imágenes profesionalmente, tendrías que aprender Photoshop. Si quisieses hacer un diseño, tenías que aprender Illustrator. O si querías tal vez editar un video, tenías que aprender Premiere. Ahora literalmente puedes en segundos hacer imágenes, crear videos, crear logos, hacer diseños desde la inteligencia artificial. Y esto pone en duda la utilidad que tendrán realmente las herramientas antiguas que se utilizaban para la creatividad. Y aquí va algo muy importante financieramente. Wall Street no solo mira resultados actuales. Wall Street está obsesionado con algo, las expectativas futuras. Y Adobe tiene un problema con esto, porque si ya el mercado piensa que Adobe perdió esta ventaja competitiva, ¿cuál es el sentido entonces de invertir en Adobe? Porque si tengo otra opción, aunque sea impulsada por la inteligencia artificial que aún no está perfeccionada, pero que me hace el trabajo más rápido, más fácil, más barato, pues las herramientas de Adobe terminan siendo no indispensables en el mercado y lo no indispensable termina desechándose. Pero esto no solo está ocurriendo en Adobe, está ocurriendo en muchas empresas tecnológicas, porque el mercado está pasando de pensar a cuáles son las reemplazables por la inteligencia artificial a cuáles podrían liderar la inteligencia artificial. Por ejemplo, Nvidia es considerada hoy como una pieza fundamental para la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque simplemente es su productora de hardware y es entendible que para tener una inteligencia artificial, un software tan avanzado, tenemos que tener un hardware que lo pueda respaldar. Pero Adobe no tiene la misma posición. Está en la posición de tener que demostrar urgentemente que puede liderar el mercado en cuanto a las herramientas creativas y que no se va a quedar rezagado. Y sí, podemos tener en cuenta que Adobe ha sacado ya la herramienta de Firefly hace unos años, sobre todo para poder suplir esta parte de la inteligencia artificial generativa, pero llegó para el mercado tarde. Y llegar tarde en la bolsa te cuesta billones. Pero ojo con esto, no quiero decir que Adobe está quebrando. Muy por el contrario, Adobe está generando más utilidades y mejores márgenes. O sea, una combinación que en cuanto a datos financieros es brutal. Estamos hablando de una compañía en crecimiento sobre los datos actuales, pero el mercado está interpretando que pese a que sigue siendo dominante en el ámbito profesional de la creación y edición de material creativo, edición profesional, pues de aquí a 5 años los papeles podrían cambiar. Y hablando de tecnología, José, quisiera hablarles un poco de RStocks Trader, que es nuestra terminal de trading por excelencia. RStocks Trader me permite operar más de 12,000 instrumentos, pero no solo eso, incluye herramientas que en otros lugares tienes que pagar y aquí las tienes completamente gratis. Por ejemplo, construcción de robots y copy trading. Todo esto es relevante porque con la explosión de la inteligencia artificial, RStocks Trader permite aplicar tecnología de punta a tu operativa de todos los días, haciendo que tu trading pueda ser mucho más rápido y mucho más efectivo. Todo esto en una interfaz muy amigable y muy sencilla de comprender. Así que ya sabes, no pierdas la oportunidad de rentabilizar tu capital utilizando la herramienta de RStocks Trader y aprovechando de toda la tecnología que está incluida dentro de la misma. Paso contigo, José. Y ahora cambiando de industria, aunque no quitando esa creatividad del todo de la que estábamos hablando, pasemos a Netflix. Y es que Netflix y la industria del streaming están pasando por una etapa bastante complicada. Se está interpretando que las personas que consuman este tipo de contenido se están cansando de pagar tantas plataformas. Netflix, Paramount, Apple TV, Disney, ¿cuántas más plataformas existen? El mercado puede estar dándose cuenta que esta industria sí es rentable, pero ya dejó de ser tan rentable
como lo era cuando era una innovación. El mercado ha madurado y si maduró, los rendimientos se comprimen. Y bien, perfecto, estas compañías siguen igual invirtiendo cantidades multimillonarias en producciones y en general contenido audiovisual para que sus espectadores puedan ver y pueden seguir cobrando, porque al fin y al cabo de aquí es que generan los ingresos. Pero ¿y si resulta ser que estas compañías decaen en ingresos y estas producciones multimillonarias y esos costos siguen manteniéndose? Bueno, quizá entonces la industria ya deja de ser tan rentable. Y quizás si lo pensamos bien, la amenaza que tiene Netflix actualmente no es la de competir contra otras plataformas de streaming o la propia situación que acabo de comentar, sino algo que es mucho más simple, pero que quizás pasa por desapercibido por ser otro tipo de entretenimiento, otra forma de que no es considerado streaming. Y estamos hablando de TikTok, YouTube, Instagram, el contenido corto. Es una realidad que la atención del consumidor está fragmentándose brutalmente. Y esto, en base a estudios científicos, indica que será una tendencia que vaya en aumento, no en descenso, lo que hará mucho más demandado al contenido corto. Ahora, ¿esto hará que Netflix quiebre? No, las plataformas de streaming no tienen que quebrar por esto, y mucho menos Netflix. Pero sí es cierto que el crecimiento tecnológico que llevaban, pues se puede ver frenado un poco. Y ante un crecimiento menor, aunque siga reportando los mismos resultados, las mismas ganancias, con los mismos márgenes, pues el crecimiento no está viéndose dentro de la estructura del negocio y a los inversores les gusta ver crecimiento. Entonces, como hay menos crecimiento, habrá menos capital invertido. Simple. Por otra parte, el actual presidente de los Estados Unidos y varios CEOs de grandes empresas tecnológicas han hecho acercamientos con China. ¿Y por qué resulta esto interesante y cómo impactará el mercado? El mercado está consciente de que una relación entre Estados Unidos y China sería brutal, porque estos son los dos países que más dependen en cuanto a economía global se refiere. Porque estamos hablando de que estas dos potencias son las que suplen al mundo entero prácticamente, sobre todo en el ámbito de la tecnología. Y es innegable el hecho de decir que Estados Unidos depende también en cierta medida de China, sobre todo en cuanto a la manufactura. Estamos hablando de que Apple depende de China, Tesla fabrica en China, Microsoft depende de China. Estoy seguro de que muchos inversores estarían muy contentos de que esta colaboración se pudiese dar porque bajaría el riesgo de sanciones, restricciones comerciales o incluso una guerra en cuanto al comercio internacional. Y esto promovería un espacio de gran crecimiento y Estados Unidos lo sabe, por eso está tratando de ceder y llegar a esta negociación. Veamos qué pasa al fin y al cabo porque hay una parte de China que también tiene que poner sus condiciones y Estados Unidos debe aceptarlas. En otro escenario, y yéndonos a Oriente Medio, tenemos la situación entre Irán, Estados Unidos e Israel, que aún no se ha resuelto, cosa que sigue causando tensión, pero la tensión sí es cierto que se ha disipado mucho, sobre todo porque se ha prolongado el cese al fuego que se tenía acordado y que Estados Unidos puede decir que está cerca de poder tener un acuerdo con el país, con Irán. Y eso es difícil. Es difícil no porque este país sea difícil, sino porque estas naciones tienen cada uno sus intereses. Estados Unidos quiere tener un cierto control sobre el programa nuclear de Irán. Israel e Irán, tienen un conflicto eterno. Irán quiere en su parte poder desarrollarse en cuanto a armas nucleares y tener cierto control sobre el estrecho de Hormuz, como lo ha venido teniendo durante los últimos años. Y tal vez algunas de las cláusulas que se han venido viendo entre una propuesta y otra no han resultado tan convenientes. Igual dice Donald Trump que los avances en este proceso y en este acuerdo han sido notorios y que prontamente podríamos estar viendo una firma entre todos estos países. Así que mantente al tanto de las novedades del mercado, sobre todo de esto último, cómo se viene desarrollando y cuál será su conclusión, porque esto va a impactar mucho al mercado en general, sobre todo cómo se va a comportar la inflación. Y la inflación tiene también que ver con las decisiones de tipos de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y esto es muy importante, y entre otras muchas cosas que macroeconómicamente va a tener una cierta incidencia la decisión que puedan tomar Estados Unidos, Israel e Irán. Entonces, esto ha sido por hoy. Mi nombre es José Gómez y esto ha sido una nueva sesión de Partners Magazine. Deja tu like si el contenido te ha gustado, que no te cuesta nada y nos apoyas un montón.